Feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos a día de hoy Conexión Adriana. Muy feliz día, muy buenos días. Estamos a través de Escuela Adi Luz, Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina. También podés conectarte a través de Adi-Medio Luz Advancea. ¿Cómo podés hacer para conectarte con la programación y canal extraterrestre? A través de www.youtube.com/@ Conexión Adriana o www.youtube.com/@ Adi-Medio Luz Advancea. Estamos acá en Escuela Adi Luz a través de Buenos Aires, Ituzaingó, Argentina, transmitiendo con un temazo para compartir y también para disfrutar. Hoy específicamente vamos a hablar de algo interesante relacionado con lo que es la frecuencia de conexión a través del mundo espiritual, mundo de guías, frecuencias extraterrestres y también guías que fueron designados para nuestra encarnación y también frecuencias de dioses, de diosas y maestrías o maestras que vienen de otra frecuencia dimensional. Algo interesante para tener en cuenta. Vamos a hablar un poco de lo que está relacionado con lo que es la parte de conexión. ¿Cómo nos conectamos a través de frecuencias superiores para poder comprender y entender y saber diferenciar entre lo que es frecuencias mundanas o frecuencias de guías, seres de luz o también frecuencias extraterrestres? Tenemos que tener en cuenta un concepto básico que es: la conexión se hace de forma natural, a través de conectar con frecuencias superiores, a través de la parte mental o lo que es la frecuencia de resonancia de la mente y la parte cerebral. Para algunos es un poco también poder comprender de qué manera funciona la mente y la parte cerebral a través de entender y comprender lo que es la parte de nuevos niveles de conciencia o nuevos estadios de conciencia. Hay algo muy interesante para poder comprender a través de lo que es la parte de oscilación, en lo que es la parte mental, en lo que es la parte superior y también lo que es poder entender y comprender cuando hacemos contacto con frecuencias extraterrestres. Hay algo para empezar a disolver y empezar a generar vacuidad a través de lo que son las creencias con respecto a lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual. Hay conceptos básicos que están orientados a poder entender y comprender. Hay algo muy importante que es: la meditación ayuda en un 98 o 1000% a poder obviamente hacer contacto con el mundo espiritual a través de la práctica de introspección y de conexión con nosotras mismas o nosotros mismos. Hay algo importante para tener en cuenta que es la parte de resonancia, de frecuencia y de vibración. Saben ustedes que acá en lo que es el plano terrestre es uno de los planetas donde nosotros estamos haciendo una experiencia de lo que es una experiencia vida, de lo que es el concepto del alma, del espíritu y la conciencia. Algo para tener en cuenta para poder comprender y empezar a desarrollar. Lo que es la parte de meditación ayuda para poder, obviamente, vaciar o generar vacuidad para después empezar a conectarse con frecuencias superiores. ¿Qué tenemos que empezar a disolver con respecto de las creencias? Cuando las personas meditan, piensan que solamente lo que es la meditación ayuda a generar calma, armonía, transformación y vacuidad. Y es una parte o un primer estadio de lo que es el concepto de conexión a través de frecuencias superiores. Habrán escuchado o habrán visto algunas numeraciones que tienen que ver con la parte de listas o la parte de mediciones en Hertz, y lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual entre lo que son vórtices energéticos, chakras y frecuencias superiores que están orientadas a lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual. Cuando nosotros generamos vacuidad y frecuencias de calma, paz y armonía, la mente genera un concepto de vaciamiento, o sea, de vacuidad, donde la mente y la parte cerebral comienzan a fluctuar en una resonancia obviamente más lenta. ¿Por qué? Porque obviamente que al conectarse con lo que es la parte del yo interior o la parte del yo superior, esa frecuencia de oscilación empieza a bajar. Entonces, hay una lista muy interesante que está orientada a lo que es la medición de Hertz y también hay un concepto de lo que es la parte de chakras y vórtices energéticos que ayuda bastante a poder comprender ¿qué es lo que necesitamos para empezar a entender realmente cómo conectar a frecuencias extraterrestres y disolver creencias
con respecto a este concepto de conexión a través del mundo espiritual. Algo importante para tener en cuenta: cuando nosotros meditamos, generamos armonía, calma, orden y paz. La mente y la parte cerebral van bajando lo que es la frecuencia de resonancia hasta generar vacuidad, limpieza o purificación de lo que son, digamos, los sistemas más bajos o frecuencias egoicas o frecuencias de interferencia. En esa primer parte, o sea, en ese primer estadio de conciencia, la mente empieza a oscilar un poco más lento de lo que es la frecuencia de conexión. Entonces, ¿qué necesitamos para poder comprender o para poder entender cómo conectar a través de frecuencias superiores, a través del camino del despertar? La primer parte o el primer estadio de meditación es la calma, la paz, la armonía y lo que es la frecuencia de transmutación o conexión a través de nuestra frecuencia interior. En lo que es la frecuencia de aceptación, en los cambios, en la transformación, estar vacíos de creencias, empezar a conectarse con una frecuencia de aceptación para poder entender y comprender cómo hacer los cambios y la transformación que yo necesito para lo que es ir a lo que es la parte de un nuevo nivel de conciencia. Salir de las creencias, salir del concepto de creencias mundanas, terrenal, egoicas, que generan que la mente o la parte cerebral tengan como una especie de concepto de creencias determinado solamente por lo que es la tercera dimensión. Entonces, salir de creencias terrestres, políticas, social, cultural, económicas o religiosas. Es muy importante vaciarse de creencias religiosas porque de esta manera vamos a poder empezar a conectar con lo que son las frecuencias de la verdad en aquello en lo que es. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, empezar a conectar con frecuencias de vórtices y chakras para comprender lo que es la purificación mental y también la purificación corporal. Salir de lo que es la parte de tóxicos, salir y purificarse a través de lo que es la parte física, mental y espiritual. Hacer una desintoxicación para empezar a conectarse con frecuencias superiores. Nosotros no estamos asociados a ninguna escuela ni nada que tenga que ver con agrupaciones, ni de Astar, ni nada que tenga que ver con eso, sino que indagamos en el concepto de la conciencia a través de poder conectar con frecuencias extraterrestres, a través del concepto de entender lo que vinimos a hacer el plano y también lo que son las frecuencias de nuestros guías, seres de luz, conciencias, dioses, diosas y frecuencias extraterrestres. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El primer estadio de conciencia forma parte de lo que es vaciarse, limpiarse y purificarse de creencias, de programaciones astral, de programaciones de autodestrucción o de conceptos de intoxicación. Y ese primer estadio, cuando comenzamos a meditar, empezamos a sentir una armonía, una paz o una calma que nos lleva a poder hacer contacto con lo que son esas frecuencias de nuestro yo superior, nuestro yo interno. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Salir de las creencias, empezar a conectarnos con una frecuencia superior, salir de los roles, mamá, papá, tío, primo, o sea, salir del concepto de frecuencias de 3D, salir de conceptos mundanos y también salir de las creencias que pueden limitar cualquier concepto para poder hacer contacto con frecuencias superiores. Este concepto de disolver las creencias nos lleva a vaciar la mente de programas de 3D, de programaciones de tercera dimensión. Cuando empezamos a vaciar, a limpiar y a purificar, empezamos a hacer contacto con frecuencias de vórtices energéticos. La primera parte de meditación cumple la función de armonizar, transmutar o también dar calma a lo que es la parte mental y también la parte álmica. La parte del segundo estadio de conciencia forma parte de hacer contacto con nuestra divinidad, con la divinidad que yo soy, la divinidad que vos sos. Entonces, el primer estadio forma parte del concepto de calma, de paz y de transformación. El segundo estadio de conciencia forma parte de hacer contacto con nuestra divinidad, con lo que es la parte de nosotros mismos en otro nivel de conciencia a través de frecuencias superiores.
¿Qué tengo que tener en cuenta para esto? Hay algo muy importante que hay una tabla, una listita, una lista de medición que está orientado a entender y comprender lo que es la parte de Hertz, para comprender lo que es la parte de oscilación de la mente. En lo que es la parte de oscilación a través del cerebro y la parte mental, ondas alfa, beta, gamma, teta, o sea, esas frecuencias básicas que a lo mejor habrán escuchado, son frecuencias que a través de lo que es la conexión, a través del mundo espiritual o a través de frecuencias extraterrestres, ya queda obsoleto. ¿Por qué? Porque esas frecuencias de oscilación, de resonancia, son muy bajas. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando ustedes entran en la profundidad de la meditación, van a sentir una profunda calma o transformación o introspección, donde se van a sentir que la mente de a poco se va como apagando o se va transmutando. A través de lo que es la frecuencia de conexión, a través del mundo espiritual o a través del mundo de los guías y frecuencias extraterrestres, hay que tener en cuenta algo muy importante. La oscilación y frecuencia de resonancia tienen que oscilar en frecuencias muy altas, o sea, en octavas muy altas. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor habrán visto numeraciones o habrán visto algún tipo de números de conexión con el arcángel tal, de conexión con el arcángel, otro tipo de arcángel, y ven algún tipo de numeración. Tengan en cuenta esto. Para hacer contacto con frecuencias superiores a través del mundo espiritual hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la resonancia mental, la resonancia cerebral y la conexión al alma llevan adelante un proceso de conexión a través de vórtices energéticos altos. Cuando ya hicimos contacto con la frecuencia interior, con nuestra frecuencia interna, después de hacer contacto con nuestra frecuencia interior, empezamos a indagar en procesos de conexión a través de frecuencias como vórtices 11, 12, 13, orientados a salir de lo que son un poco los vórtices o los chakras del cuerpo y sublimar o hacer sublime la conexión con el mundo espiritual a través de hacer contacto con frecuencias superiores. Hay algo importante para tener en cuenta: salir de conceptos y creencias religiosas, salir de conceptos predeterminados que generan que no podamos hacer contacto a través del mundo espiritual. Entender algunos conceptos. Hay algo muy importante. Cuando hay una conexión o cuando se hace conexión a frecuencias extraterrestres, la banda de frecuencia, la vibración y la resonancia se mide en una frecuencia determinada, orientada al concepto, obviamente, de tecnología. ¿Qué significa? Que en la primer medida conectar con frecuencia de luminosidad, y en una frecuencia muy alta las resonancias de oscilación van por arriba de los 3000 y 4000 de frecuencia de resonancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de hacer contacto con frecuencias de guías, de seres de luz, de maestros y frecuencias extraterrestres o de maestría de diosas, la frecuencia de resonancia cumple la función de poder hacer contacto a nivel superior por frecuencias de resonancia mental. Y también, obviamente, a través de la parte cerebral y lo que es la purificación glandular. Glándulas pineal, pituitaria, rima y también tálamo. ¿Por qué? Porque esas glándulas, bien orientadas a la purificación y a la conexión con nuestro interior, podemos amplificar lo que es la conciencia a través de hacer contacto con la parte álmica. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Salir de las creencias, salir de acciones o frecuencias que estén orientadas al concepto terrestre. ¿Por qué? Porque empezar a conectar con frecuencias de vórtices superiores ayudan a poder entender lo que es la frecuencia dimensional. Había hablado con ustedes en el programa anterior un concepto interesante relacionado con estar en su yo. Yo me conecto a mi yo superior, activo mi presencia. ¿Qué significa esto? Estar conectado a frecuencias superiores, sacando los roles predeterminados que me puedan condicionar. Y también haber tenido un proceso de purificación muy amplio, un
proceso de purificación muy pero muy interno para poder hacer contacto con frecuencias de guías, de seres de luz y conciencia. Entonces, salir de parámetros de creencias, conectar con frecuencias extraterrestres a través de frecuencias de oscilación mental y cerebral altos y a través de conceptos de vórtices energéticos. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando empiezo a depurar cuerpo, mente, alma y espíritu, el primer estadio de conciencia forma parte de la purificación a través de la resonancia de la octava corporal. Cuando conectamos a través de frecuencias superiores, tenemos que tener en cuenta los vórtices energéticos que están orientados a frecuencia superior. Hay algo que hay que tener en cuenta también, que lo que es la frecuencia electromagnética y también lo que es la frecuencia de Hertz y frecuencia de oscilación a través de frecuencia radial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una frecuencia de tecnología. En algunos niveles muy altos de conciencia, esas frecuencias se perciben como conceptos de tener abiertos o amplificados los vórtices o los chakras de la parte de arriba, vórtices 11, 12, 13 y 14. ¿Qué tengo que tener en cuenta también? La parte dimensional, las dimensiones. Habíamos hablado en el programa anterior lo que era la parte de vórtices energéticos. Estar conectados o conectadas a través de frecuencia de vórtices energéticos superior. Había una especie de, y esto lo quiero aclarar porque es algo que lo pregunté y obviamente a través de métodos de comprobación lo pudimos obviamente develar y obviamente también lo empezamos a enseñar en la escuela por un concepto de que había todo como una especie de confusión, entonces lo vamos a desarrollar a día de hoy. Lo que es el concepto dimensional está orientado a frecuencias de conexión de dimensiones. Bien, lo que es la parte de adimensional es un concepto de dimensiones. Lo que es el concepto de dimensiones forma parte también de hacer contacto a través del mundo de la frecuencia dimensional. Es imposible que no haya un concepto dimensional porque nuestro cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia se expande y a través de la expansión también genera un concepto de conexión a través de frecuencias extraterrestres. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo tiene octavas de frecuencia. ¿Qué significa? Que nuestro cuerpo, en niveles muy altos de conciencia, generan que podamos conectarnos con nuestra divinidad. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Proceso de conexión a través del mundo espiritual. Saquémosla acá, porque hay todo un concepto de lo que está orientado a la parte de lo que es frecuencia de espíritu y conciencia, pero en cada forma de cuerpo, mente, alma y espíritu, no es siempre la misma frecuencia la que actúa a través de lo que es la conexión con frecuencias superiores. En Egipto lo llamaban de esa manera, pero en otros lugares y en otras conexiones y en otras frecuencias, la conexión a través de vórtices superiores tenía otra acepción. Por ejemplo, frecuencias de divinidad. En otros lugares y en otras frecuencias, la conexión a través de lo que es la parte interna lo llaman divinidad, lo que es conectarse con la frecuencia divinizante. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La parte egoica o la parte astral durante 100 años ha generado alteración a través de lo que es la frecuencia del cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro no es un capacitor. Nuestro cerebro no es una batería. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Salir de las creencias terrestres o bíblicas que puedan generar algún tipo de condicionamiento en lo que es la parte de conexión a través de la verdad de quién yo soy. Salir de las creencias mundanas, salir de los personajes de la Biblia, empezar a conectarse con una frecuencia superior a través de lo que es, obviamente, empezar a conectar con frecuencias de vórtices a través del mundo espiritual. En ese momento, en esa frecuencia o en ese espacio temporal, en esa frecuencia de tiempo, no existía la conexión al universo. No existían las conexiones a través de frecuencias de tecnología extraterrestre. ¿Por qué? Porque todavía esas frecuencias de resonancia no estaban preparadas para que los cerebros pudieran captar frecuencias de conexiones de altísima gama. ¿Por qué?
A través de lo que es la conexión planetaria y a través de lo que es la frecuencia de galaxias, para hacer contacto con una frecuencia de galaxia o hacer contacto con una frecuencia extraterrestre, la oscilación obviamente de frecuencia y de rango de frecuencia van por arriba de los 3.000 o 4.000 y muchísimo más, infinitud. ¿Por qué? Porque esa frecuencia de resonancia es la rapidez mental y la rapidez cerebral que genera que el cuerpo, la mente y el espíritu pueda captar frecuencia de geometría sagrada o frecuencia de vórtices superiores para poder hacer contacto con frecuencias extraterrestres. Cuando ustedes ven una frecuencia o una numeración que está orientada a conectar con el arcángel tal, a conectar con el guía tal, y se muestra una resonancia de 2 cifras, es imposible que los seres de luz, frecuencias altísimas o de gamas de frecuencia muy alta, tengan una frecuencia de resonancia mental baja, porque no hay empatización entre lo que es la frecuencia de conexión a través de lo que es la oscilación mental. Para que se entienda, lo voy a hacer resumido, para que se entienda un poquitito, lo voy a hacer bastante resumido. Primero, las dimensiones son conceptos energéticos. Tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, octava, novena, décima, onceava, doceava dimensión y así infinitud. Bien, en cada dimensión hay diferentes estadios de conciencia, marcados ¿por qué? Por vórtices energéticos. Algo simple para entender que estaba orientado a lo que es la frecuencia superior. ¿Qué significaba esto? Que para hacer contacto con una frecuencia superior tengo que tener activo, tengo que tener una frecuencia de resonancia por arriba de lo que es la frecuencia mental. Ya para arrancar, o sea, para empezar. Estar obviamente orientada a lo que son frecuencias de resonancia planetaria o sistema de infinitud. Algo trascendente para poder comprender. Aparte de esto, lo que son las frecuencias adimensional no significan que están, o sea, que no hay dimensiones, o que están por frecuencias de numeración o conceptos de frecuencia de numeración. En lo que es la parte o lo que es la frecuencia o la designación adimensional, no está orientado por concepto de que no hay dimensión. Es al revés. Les voy a contar algo. En lo que es la parte del hinduismo, ellos estuvieron bastante, digamos, cerquita de lo que es la parte de conexión o frecuencias o de entender lo que es la parte, digamos, de conexión a través de vórtices energéticos. Se acercaron bastante a través de lo que es la frecuencia de poder entender a través de los chakras y vórtices energéticos. Cuando hablamos de un concepto adimensional, no está orientado a no tener dimensiones. Es imposible. Si el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu y la conciencia tienen un concepto de resonancia, se expanden y se retrotraen, se expanden y se retrotraen, igual que la luna, igual que el sol, igual que las estrellas, igual que las galaxias, igual que la infinitud del universo. Es imposible que una persona no pueda conectarse al mundo espiritual o no haya un concepto de dimensiones a través de lo que es la frecuencia de conexión. Para conectarse con frecuencias extraterrestres tenemos que acceder o tenemos que entender o tenemos que empezar a indagar en lo que es la purificación de lo que es la parte del cuerpo, mente y alma. Punto 1. Punto 2, entender la parte dimensional. Multidimensiones, dimensiones o concepto dimensional. Es lo mismo. No sé de dónde salió esa designación que hablan de conceptos adimensional como un concepto de que no hay dimensiones o sin dimensiones. Y que ese parámetro de sin dimensiones esté orientado por una frecuencia de numeración determinada por algo específico. Estamos hablando también del concepto antimateria. Tenemos tercera dimensión, un concepto materia, y tenemos lo que es la parte de antimateria que habla de lo que es el concepto de la energía. Pero tenemos más vórtices energéticos. Tenemos quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, octava dimensión. Hay 330 o 340 vórtices energéticos en lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual. ¿Qué significa? Que la resonancia del cuerpo, la mente y el alma son infinitos. No están determinados por el K. No están determinados por esa frecuencia. Es un concepto de medición. Para empezar. Bien. En lo que es la parte de conexión y resonancia, hay un proceso básico que está orientado al cerebro y a la mente, que es la oscilación.
la frecuencia y la resonancia de oscilación, que está marcada por las octavas de frecuencia, que lleva algo determinado que tiene que ver con la conexión a través del mundo espiritual. De ahí para arriba empezamos a oscilar en frecuencias de vórtices 8, 9, 10, 11 y 12, que están orientados a lo que son frecuencias superiores. Bien, entonces, ¿qué significa eso? ¿Que existen las dimensiones? Sí, obvio. ¿Qué significa que existen las multidimensiones? Sí. ¿Qué significa que existen las adimensiones? Sí. Porque el concepto A no significa sin dimensión. Es un concepto hipotético, porque es imposible que alguien no pueda tener un concepto dimensional, a menos que alguien lo bloquee. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este aspecto? Si sabemos que existe un listado a través de lo que son las frecuencias de dimensiones y a través de lo que es una frecuencia de forma de resonancia, significa que en lo que son los parámetros de conexión, si ustedes ven lo que son los listados, van a empezar a entender lo que es la frecuencia de resonancia y frecuencia vibracional a través de lo que es la parte de listados de oscilación. ¿Qué significa? Que ya lo que son la parte de oscilación en beta, gamas y lo que son frecuencias, ondas, teta y todo lo que está orientado a ese concepto, son frecuencias de oscilación muy bajas que generan vacuidad o que el cerebro o la parte mental se apaguen o que oscilen en frecuencias muy lentas. Entonces, para hacer contacto con el mundo extraterrestre o para hacer contacto con el mundo superior o para poder conectarme con mi yo interior, la resonancia de frecuencia vibracional es un concepto obviamente evolutivo, trascendente, donde la octava frecuencia o genera una oscilación muy rápida. ¿Qué significa esto? Que hay algunos conceptos que generan que las personas no puedan entender bien qué son los vórtices, qué son los chakras, qué es la conexión. Medito para calmarme, medito para conectarme con el ángel tururú. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Es importante salir de las creencias, salir de frecuencias de otro, de proyectar en otro, o de pensar que otros pueden ayudarme a lo que es la parte de, conexión, o de lo que es la parte interna de lo que yo vengo a hacer, al principio, que es la purificación y la desintoxicación. No es con él, no es con Noah, no es con K. Tenemos que empezar a conectar a través de frecuencias superiores para entender y atravesar lo que es la disolución de las creencias que estaban orientados a lo que eran personajes de la Biblia. Es muy importante eso poder comprender, porque es importante orientar y frecuenciar lo que está orientado a entender lo que es la frecuencia de oscilación. Y los seres de luz y los guías también entienden esto, porque ellos se manejan y obviamente se activan a través de lo que son las frecuencias de plataformas. En lo que es la frecuencia cosmológica o a través de lo que es la frecuencia de cosmología extraterrestre, es importante entender y comprender cómo funciona el cerebro y la mente para saber cómo yo puedo conectar a través de frecuencias superiores, a través de la parte natural. Cuando se activan vórtices energéticos en la parte mental y a través de la luminosidad, donde se prende lo que es la parte cerebral en diferentes frecuencias, en lo que es la parte, diferentes partes de lo que es, ramilletes, o lo que son tejidos de neuronas y obviamente de lo que es la conexión a través de la parte sináptica, es muy importante comprender eso que está orientado a través de lo que es el concepto superior de conciencia. Al principio, ¿qué nos estimula? Los conceptos de luz, los conceptos de luminosidad, donde podemos limpiar la columna, donde podemos limpiar lo que son los músculos, las células, y donde podemos regenerar tejidos para poder hacer contacto a través del mundo espiritual y entender y comprender lo que está orientado a lo que son las conexiones astrales. A día de hoy hay como mucha confusión porque obviamente no en lo que es el aspecto de lo que es entender, pero muchos que recién empiezan quieren comprender y entender qué significa conectarse al mundo espiritual, qué significa tener paz, armonía y transformación y entender cómo funciona lo que es la parte cerebral y lo que es la parte del alma, la parte espiritual y los conceptos de conciencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Los vórtices, chakras de la parte cerebral, de la parte craneal, tienen que estar purificados, oxigenados, aireados y tienen que estar
purificándose o generando sinapsis a través de la luz, a través de la electroestimulación, a través del contacto electromagnético o a través de frecuencias de resonancia de estimulación. ¿Por qué? Porque de esa manera los impulsos electromagnéticos por luz, por lo que es la parte de conexión a través de pulsar, lo que es la parte respiratoria o lo que es la parte de pranización, ayudan mucho para abrir lo que es el canal de conciencia hacia arriba, arriba. Es muy importante eso. Y entender y comprender que también es importante comprender cuando bajamos a lo que es frecuencias de 3D, lo que es también lo que son las frecuencias bajas, que oscilan en frecuencias bajas. Lo que es la parte terrestre o lo que es a nivel planetario, hoy hablamos un poco también de cosmología extraterrestre, está orientado a entender que lo que son las conexiones extraterrestres requieren la purificación del cuerpo, la mente y el alma. Durante muchísimos años, cuando llegamos a contactar, esto desde hace más de 100 años, cuando llegamos a contactar a través de frecuencias superiores, había a lo mejor filtración de energía o se filtraba la información y había que cuidar mucho lo que era la parte de información o conexión o de velación cuando había alguna frecuencia de conexión extraterrestre o de conexión a través de vórtices energéticos. ¿Por qué? Porque las frecuencias egoicas o las frecuencias astral, al tener una frecuencia muy baja y al tener una resonancia baja, lo que hacen es tomar o comer energía del ser humano y lo terminan destruyendo. Entonces, ¿qué tengo que entender? Hay que comprender específicamente, realmente, cómo funcionan los vórtices del alma, del espíritu, la conciencia y cómo hacer contacto, cómo hacemos contacto con una frecuencia superior. No existen las creencias de tomar líquidos raros, ni tomar brebajes de gnomos o de tomar cosas raras, o de fumarme un hongo, o de hacer cosas raras, o de tomar alcohol para poder conectar con alguna frecuencia. Es algo erróneo, porque la resonancia de frecuencia cerebral y la frecuencia álmica y también la frecuencia mental generan que podamos hacer contacto a través de la purificación de los vórtices, chakras o vórtices energéticos. Nosotros estamos en un planeta Tierra, pero también tengan en cuenta que estamos como encerrados en el planeta Tierra. Porque, ¿por qué motivo los seres humanos no pueden entender lo que es el concepto de conciencia? O no pueden entender lo que es la frecuencia energética a través de cómo se vive. Porque están encerrados en un planeta. O sea, ¿cómo entiendo yo desde afuera lo que es un concepto superior? A través de la purificación, a través de los cambios y la transformación, a través de poder comprender y entender. Por ese motivo, muchas frecuencias orientadas a lo que estaba, digamos, designado en conexión a través del mundo espiritual, a veces generan confusión porque tienen otros intereses. Hay algo muy importante para tener en cuenta. Cuando nosotros empezamos a conectarnos con frecuencias superiores, algo importante para tener en cuenta es que había escuchado un poquitito algunas cosas y eso lo quiero aclarar. Hay algo muy importante, la parte corporal, la resonancia del nombre, el registro de la calle, traen información encriptada también de cómo hacer contacto con nuestro ADN a través de frecuencias extraterrestres. Y eso es algo muy importante para poder comprender. Lo aclaro para muchas personas o para algunos seres que subieron algunas cosas que estaban orientadas con ese concepto. Cuando se hablan de poderes extrasensorial, hay que tener en cuenta algo trascendente y puntual, que esto yo lo quiero aclarar por algo específico. Cuando ustedes vienen al plano, traen diferentes cuerpos y diferentes conexiones y también diferentes vivencias. Una parte de claves superiores para entender es la resonancia del nombre, la resonancia del momento cuando nace el alma y el cuerpo y también la conexión a través de frecuencias superiores. O sea que es importante la parte genética. La primer parte sí, es muy importante. ADN es muy importante porque a través de comprender la parte del ADN vamos a entender cuál es la tecnología que trae ese ser
o esa persona y esa alma para que pueda comenzar a evolucionar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que en la primer parte los dones, los carismas y lo que está orientado a poderes extrasensorial también está encriptado en el nombre, también está encriptado en el apellido, también está encriptado en el ADN. Entonces, ¿por qué se habla de vibración del nombre? ¿Por qué se habla de vibración y también de frecuencias de la parte de fecha de nacida o de nacido? ¿Por qué se habla de ese aspecto? Porque ahí, en esa parte, en esa información, se trae encriptado una parte del historial del alma. Entonces, es muy importante saber lo que es la frecuencia de vibración del nombre y lo que son las frecuencias de claves. Por eso les digo, en los registros Akash o en los registros de psique activa o frecuencias superiores, han alterado o han hackeado mucha información de seres venidos al plano terrestre para generar frecuencias de conexión a través del mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Que el alma no está en un concepto de porque está rota. Estamos orientados a una frecuencia de amplificación mental. Entonces, ¿es importante el historial del gen genético? En primer medida, sí. Porque la persona trae información encriptada. Por eso la vibración de los nombres. Por eso algunos nombres son ensuciados y otros nombres son exaltados. Entonces tengo que tener en cuenta, es muy importante empezar a comprender y a entender lo que está orientado a frecuencias de resonancia de la parte del nombre. O sea, la parte de, obviamente, de la clave con la que trae ese ser cuando viene al plano, es muy importante saber y comprender cuál es la designación de cómo se va a llamar esa alma, porque eso también es un concepto de canalización. En la primer parte es importante que se sepa cuál es el historial del nombre, del segundo nombre o el apellido, porque el apellido también tiene historial que está orientado a lo que es la tecnología. Muchos dicen, no se hereda lo que son los poderes, los dones y los carismas. Tienen una importancia superior el hecho de poder saber cuál es el registro akáshico que trae esa alma para saber si tuvo experiencias vida de otros conceptos extraterrestres. Al margen de esto también, cuando hacemos contacto con frecuencias extraterrestres, la memoria de registro es muy importante. ¿Qué significa? Que la memoria de registro es muy importante. Entonces, no podemos hacer o perseguir conceptos que estén relacionados a la parte política, a la parte social, religiosa, cultural o económica, porque eso es parte de beneficios personalistas para algunos pocos. Frecuencias a través del espíritu están orientados a frecuencias superiores. No vamos por un concepto de país. Cuando hay un caos planetario, como el último caos planetario que se vivió, frecuencias extraterrestres cumplen la función de poder entender y comprender lo que está orientado a través del mundo espiritual. ¿Saben ustedes la persecución que ha habido durante mucho tiempo a través de frecuencias femeninas? Durante muchísimo tiempo, lo que es la persecución a canalizadoras, a seres que obviamente que escuchaban a la divinidad y al mundo espiritual y se conectaban con frecuencias superiores a través de lo que es la frecuencia del mundo del despertar. Por eso es muy importante tener en cuenta estos conceptos que están orientados a comprender o a entender lo que es un nuevo nivel de conciencia. Y que hay que tener en cuenta también, cuando hacemos conexión a través del mundo espiritual, entender y comprender lo que es la frecuencia de resonancia a través de un nuevo nivel de conciencia. Es en la primer parte, lo que es la parte de ADN o información a través de lo que es la parte de registro, es muy importante. Y también lo que es la conexión a través de frecuencias superiores también es importante. Si tuvo experiencias a través del registro, si tuvo experiencias a través de la memoria, lo que es la memoria de resonancia. Entonces, tengo que tener en cuenta ese concepto de frecuencia para empezar a comprender y entender cómo conectarme a una frecuencia superior. Algo muy importante para comprender, algo muy trascendente para comprender. Cuando conectamos a frecuencias superiores,
Cada parte del historial forma parte de la conexión a través del mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Que cada historia, cada historial del alma, del espíritu, de la conciencia y de la memoria de registro espiritual, trascendente o extraterrestre, me puede mostrar antecedentes de ADN de conexión a través de frecuencias extraterrestres o frecuencias de ADN extraterrestre. En los lugares como vórtices energéticos de selvas, de lugares, digamos, boscosos o de lugares naturales, muchos seres han tenido contacto con frecuencias extraterrestres por haber tenido una vida de desintoxicación y haber hecho contacto a través solamente de la frecuencia mental, porque en ese momento no existían ni las antenas. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta a través de este concepto? Para poder conectarme a frecuencias superiores y también para poder indagar a través de lo que es la frecuencia de conciencia. Hay otro concepto muy importante para tener en cuenta. Cuando conectamos con frecuencias dimensional, adimensional o multidimensional, estamos hablando de vórtices energéticos. Es imposible que algún ser no tenga conexión a través de los vórtices energéticos, porque es una frecuencia de resonancia. No está orientado a una medición por número, porque cada frecuencia y cada ser trae un historial de memoria y energético. O sea que cada alma es personal, única e intransferible. Y no solamente eso, sino que también la conexión a través de frecuencias superiores ayuda para poder comprender y salir de las creencias mundanas, salir de las creencias terrestres, salir de las creencias de 3D, o sea, las creencias terrestres. Porque eso va a permitir que los seres puedan decir: ah, entonces el mundo espiritual existe, sí. Ah, entonces las frecuencias de dioses existen, sí. Entonces las frecuencias extraterrestres existen, sí. Existen. Para este concepto tengo que tener en cuenta la conexión a través de frecuencias superiores para comenzar a despertar. ¿Qué significa? Que los antecedentes de ADN y conceptos dimensional y conceptos de ADN dimensional y trascendente y extraterrestre forman parte también del registro de conexión para poder empezar a hacer contacto a través de frecuencias superiores también para el camino del despertar. Algo trascendente, único y algo develador que ayuda a comprender lo que son las frecuencias dimensionales. En primer medida, empezar a conectarnos a través de frecuencias superiores. También empezar a conectarnos con vórtices energéticos superior. Lo que son las resonancias de frecuencia, que eso es algo muy importante para hacer conexión a través del mundo espiritual. Y también la desintoxicación. Entender lo que es la parte de desintoxicación física, mental, álmica, espiritual y también de vórtices energéticos. En frecuencia de vórtices 9, 10, 11, 12, 13 está orientado a frecuencias superiores a través del camino del despertar. Y no solamente con una sola frecuencia o un solo maestro o maestra. ¿Por qué? Porque a nivel planetario estamos hablando a través del concepto expansivo, a través de frecuencias planetarias. En algunos conceptos de galaxias, otros conceptos extraterrestres, algunos conceptos de planeta, otros de frecuencias de métodos. A través de la luz y a través de frecuencias de luminosidad o a través de conceptos extrasensorial, se puede, a través de la práctica, hacer contacto con frecuencias superiores para el camino del despertar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es muy importante lo que es el antecedente de cómo venimos al plano. Y también las dos cosas son importantes, el nombre espiritual y el nombre terrestre. ¿Por qué? Porque ahí me marca, me devela qué historial o memoria energética o conexión con el mundo espiritual o conexión con el mundo extraterrestre pude haber captado, juntado o adquirido para hacer contacto a través del mundo espiritual. Algo trascendente. Durante 100 años el ego o frecuencias egoicas o empresas o sistemas egoicos han generado que muchas almas quedaran varadas en la mitad de su camino de despertar espiritual por no entender los conceptos de conexión a través del mundo superior. Es trascendente dejar, disolver y transmutar lo que son las creencias terrestres, creencias políticas, creencias económicas o creencias que estén orientados a una frecuencia de limitación mental.
y purificar y trascender lo que es a un nuevo nivel de conciencia. Entonces, ¿es importante el antecedente de ADN? Sí. ¿Es importante el concepto corporal? Sí. ¿Es importante lo que es el historial de memoria, de lo que es la parte de fisonomía o modelo a través de lo que es el contacto? Habrán escuchado que el cuerpo es como una especie de mapa, donde nosotros, a través de simbología o a través de conexión, podemos saber si hubo contacto entre espíritus, si hubo contacto a través de conceptos extraterrestres, porque la parte corporal es la primer parte, es el primer templo donde yo puedo empezar a leer, donde puedo empezar a hacer lectura, pero una lectura trascendente a través de poder comprender lo que está orientado a través de frecuencias superiores. La segunda parte está orientada a la parte mental, resonancia, vórtices, y la tercera parte es poder hacer contacto a través de frecuencias extraterrestres para conectar con lo que es la parte de la infinitud del planeta. No estamos asociados a conceptos ni de Astar, ni de otros conceptos que tengan que ver con frecuencias determinadas, sino que perseguimos incansablemente lo que es el despertar de la conciencia para que los seres puedan realmente despertar la conciencia en todo aquello en lo que es. Salir de las creencias o limitaciones que puedan generar que los seres no tengan la certeza y la confianza en el mundo espiritual, en el mundo superior o en el concepto extraterrestre. Quiere decir que la parte de ADN, lo que son los conceptos superiores y lo que es la parte del cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo espiritual y lo que es la parte de conciencia, son diferentes cuerpos donde yo puedo leer, hacer lectura, para hacer contacto y saber a través del registro, a través de las memorias y a través del mundo superior para lo que es el camino espiritual. O sea, empezar a conectarnos a través de frecuencias superiores para lo que es la frecuencia del mundo de los seres de luz. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La parte corporal, la parte mental, los conceptos cerebral, oscilación de la parte cerebral, lo que es el alma, la parte del espíritu y la conciencia. Son registros de memoria para que yo pueda leer en otro nivel de conciencia si el alma, la parte del espíritu o la parte del gen, porque eso está encriptado en la parte gen, en la parte genética también, en lo que es el gen de la parte corporal, es un concepto de mapa o un templo para hacer una lectura, para poder leer o comprender de dónde viene el registro de esa alma, de ese espíritu, de esa conciencia. ¿Por qué? Porque el alma, la parte espiritual, la mente, el cerebro y lo que es la parte del espíritu, se anclan en lo que es un concepto importante que es el templo cuerpo. Y lo que es la parte del templo cuerpo, o sea, la parte corporal interna, forman parte de un historial de memoria que se trae de otros registros. No solamente de que cuando uno viene al plano trae un poco de uno, un poco de la madre o del padre. No tiene que ver con eso. Hay un concepto de historial corporal que es personal, intransferible, que está orientado a la conexión o experiencia de memorias o registros vida de lo que es la parte de conexión a través de frecuencias extraterrestres. ¿Qué quiero decir con esto? Que en todos los niveles de conciencia existen los vórtices energéticos y los chakras que nos ayudan a amplificar la mente a un concepto superior. Que podemos a través del cerebro, la mente, la conciencia y la parte álmica comprender y entender lo que está orientado a la tecnología del cuerpo y del ADN. ¿Dónde podemos comprender la tecnología del ADN? Cuando nosotros hacemos contacto con el mundo espiritual entendemos que nuestro cuerpo trae la perfección de la función, la fisiología, funcionalidad, lo que es la parte de templo cuerpo, de forma precisa, innata y en perfección. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Tengo que tener en cuenta este concepto que está orientado a poder comprender y entender la perfección del cuerpo, la perfección del alma, la perfección del espíritu, la perfección de la conciencia y saber que mi cuerpo, mente, alma, espíritu y conciencia traen la perfección en el átomo, en la célula, en el registro. Entonces, ¿qué tenemos que venir a trabajar al plano terrestre? Aquellos conceptos que tienen que ver con distorsiones o desorden a través de haber bajado la frecuencia de resonancia cuando el cuerpo viene al plano terrestre.
Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Este concepto. Cada alma y cada espíritu trae un concepto de purificación o resonancia, aunque también trae un concepto de historial para saber cuáles son las bondades que trae para poder purificar. A día de hoy es importante tomar algunos conceptos de cada idea que ayuda bastante, aunque es importante conectar a través de frecuencias extraterrestres para seguir indagando en lo que es el concepto de conciencia. No nos podemos quedar con frecuencias del pasado porque a través de lo que es la frecuencia extraterrestre, cósmica y superior, ayudan para poder conectar con frecuencias superiores a través del camino del despertar. Algo trascendente, algo superior que ayuda a poder comprender a qué vinimos al plano terrestre para poder comenzar a evolucionar. Salir de las creencias que están orientadas al concepto animalesco y empezar a conectarnos con frecuencia superior. Entonces, ¿qué venimos a trabajar acá al plano? Mejorar aquello que está orientado con reparar cuerpo, mente y alma, porque al bajar cuerpo, mente y alma a lo que es un plano de 3D, se pierde un poco lo que es la conexión por lo que es la frecuencia de resonancia, oscilación o frecuencia. Es muy importante esto para que puedan entender a través de lo que es la frecuencia superior para el camino del despertar. El planeta Tierra es un solo planeta y después hay muchos planetas. Vamos a repasar esto para poder comprender. Tenemos la Vía Láctea. La Vía Láctea tiene algunos planetas. Dentro de esos planetas está el planeta Tierra, pero hay exoplanetas también. Hay planetas que no están que no están por adentro de las galaxias, que están por afuera. O sea que son, obviamente, digamos, que orbitan por fuera de las galaxias. Tenemos otras galaxias también. Tenemos infinitud de galaxias. En cada galaxia hay diferentes planetas. Algunos habitados, algunos no habitados y algunos con organismos en proceso de estudio y también en proceso de transformación. Y hay que tener en cuenta algo. Hay planetas que no están dentro de las galaxias, que son planetas que orbitan por fuera de los sistemas, que son frecuencias de por fuera de los sistemas solares, que orbitan como planetas, como exoplanetas o extraplanetas, como le llaman algunos, que son planetas que están por fuera de lo que son las galaxias, porque cumplen otra función que tienen que ver con el concepto de restabilización a través del concepto energético. Algo trascendente para poder comprender. En todos los niveles de conciencia hay una frecuencia dimensional. Y también, ¿cómo llegamos a acceder a cada frecuencia dimensional? A través de los vórtices energéticos, chakras, vórtices energéticos. En cada nivel de conciencia hay una frecuencia de vórtice energético. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que también es importante entender y comprender cómo ir subiendo de a poco a través de conectarme con frecuencias de resonancia superior. Si nosotros, para calmar la mente o calmar la parte cerebral, meditamos, hacemos introspección o respiración, en ese momento lo que es la frecuencia de resonancia baja hasta que la mente y el cerebro quedan en una frecuencia de vacuidad. Cuando nosotros queremos hacer contactos con frecuencias extraterrestres, la octava de frecuencia dimensional tiene que elevar la conciencia. ¿Qué significa esto? Que tiene que resonar a una frecuencia de resonancia muy alta para poder hacer contacto con el mundo espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Si también existe en la galaxia, ¿también puede existir en nuestro concepto de energía? Sí. Si también existe en la galaxia, ¿también puede existir en nuestro concepto de energía superior? Sí. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cada frecuencia planetaria o cada contacto extraterrestre es personal. Y es una frecuencia a través de lo que cada uno vive en esa frecuencia de conciencia, donde cada uno genera una frecuencia determinada. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Frecuencia de conexión a través del mundo espiritual. No podemos, para poder hacer contacto con frecuencias superiores, tenemos que salir del concepto del médico, del doctor, tenemos que empezar a conectar con frecuencias del espíritu. Porque esas frecuencias que están orientadas a 3D son frecuencias de tercera dimensión. En cuarta dimensión no existe eso. No existen. ¿Qué tengo que empezar a comprender? Este concepto. En cuarta dimensión, en quinta dimensión, en sexta dimensión, los parámetros dimensional son por fuera del concepto terrestre, porque oscilan en otras frecuencias.
3D es solamente una frecuencia, donde vive el ser humano en lo que es la parte del astral alto o lo que es la frecuencia de 3D. Y después existen otras frecuencias planetarias que están orientados a otros conceptos, que están orientados a otras frecuencias. ¿Qué significa? Que también existen las galaxias, los planetas, las lunas, los soles central. Para eso tener en cuenta el respeto por la vida y la divinidad. Otra vez, la parte de respeto, respetar, el respeto por la vida y por la divinidad. Es muy importante eso para poder hacer contacto a través de frecuencias superiores para lo que es el camino del despertar. Cada uno de los conceptos, cada una de las frecuencias o cada uno de los conceptos de frecuencias de luces, de guías, de maestro superior, requieren ese concepto de perseguir, indagar en la conciencia para poder conectar a través de frecuencias superiores. Las frecuencias superiores oscilan a partir de frecuencias de por arriba de los conceptos de los que ustedes conocen. Porque para los chakras, lo que son las frecuencias de oscilación en los chakras, están hasta los 900 o 1000. O sea, ¿qué significa? Que los chakras o vórtices que nosotros traemos en el cuerpo llevan una resonancia o una oscilación de frecuencia más o menos acercada en lo que es casi 1000 de frecuencia de resonancia en octava de Hertz. Entonces, ¿qué significa esto? Que a través de conexión con frecuencia de exoplanetas o extraplanetas requiere que una frecuencia de oscilación por arriba de los 3000 o 4000 y más todavía. Porque tiene que ver con este concepto de poder generar una frecuencia de conexión a través del mundo espiritual, pero entender específicamente cómo hacer contacto con frecuencias de resonancia. Y no siempre está orientado al universo a como ustedes lo conocen. También está orientado a frecuencias de resonancia o planetarias que rompe o quiebra lo que está orientado a las creencias mundanas, creencias políticas o religiosas o cultural, o como ustedes creen o piensan o ven a los arcángeles. Algunos hablaban del concepto de los arcángeles como una frecuencia determinada con alas o con alitas, y no. En lo que es la frecuencia de los ángeles y frecuencia de dioses o maestrías, en un concepto muy alto, los ángeles no tienen alas. Son frecuencias de dioses venidos a ángeles para poder hacer contacto con frecuencias en las que ustedes puedan acceder. ¿Qué significa? Que hay que tener en cuenta también este proceso que a veces se confunde, que está orientado a no poder entender cuándo hacemos contacto con el mundo superior o cuándo hacemos contacto con frecuencias de 3D o frecuencias egoicas. El respeto por la vida, el respeto por la conexión a través del mundo espiritual, el respeto por lo que es frecuencias de registro, donde se puede indagar y donde se puede comprender cómo hacer contacto con un nuevo nivel de conciencia a través del mundo superior para el camino del despertar. Cómo comprender y entender las almas sin malversar la energía vital o los conceptos energéticos que vienen de los vórtices superiores, de frecuencia solar o concepto solar, para poder hacer contacto con frecuencias superiores. Los soles central, lo que son las lunas o frecuencias planetarias o conceptos superiores para lo que es el camino del despertar. Hay algo importante para tener en cuenta, lo que es la parte de comportamiento en lo que es la purificación del cuerpo, mente y alma. Depurar el cuerpo, depurar la mente, depurar la parte álmica, conceptos del cuerpo, mente, alma y espíritu, y entender un proceso superior a través de la conciencia. Salir de creencias terrestres mundanas y también tener la intención más pura de conectar con frecuencias de pureza, de conectar con frecuencias puras. Aquellos seres que casi no tienen, digamos que no tienen contacto a través de lo que es la parte carnal o a través de lo que es la parte, digamos, de lo que es la parte terrestre, tienen como la facilidad de conectar a frecuencias superiores por lo que es la octava o la resonancia de frecuencia. Algo trascendente para empezar a conectar a través del mundo espiritual. Es muy importante que se entienda que para llevar adelante una conexión a través del mundo espiritual, el comportamiento y lo que se sigue, lo que es hacer paso por paso lo que es la parte de purificación a través del mundo espiritual. Algo trascendente, algo superior que quería compartir con ustedes, un temazo para poder obviamente compartir a día de hoy. Algo muy importante para poder hacer contacto a través de frecuencias superiores para el camino del despertar. Yo soy Adriana Luz, Adi Luz,
También quería compartir con ustedes estos temazos para poder, obviamente, sacar dudas que estaban orientadas a lo que es la parte de conexión a través del mundo espiritual. Y también conectar con frecuencias superiores a través de salir de las creencias mundanas, de las creencias terrestres y poder amplificar la mente a un nuevo nivel de conciencia. Algo importante que quería resaltar, lo que está orientado a la parte de conexión y también a frecuencias superiores para el camino del despertar. Obviamente después les voy a poner en lo que es, cuando suben el video les voy a poner bien lo que son los detalles, lo que está orientado a lo que son, lo que es el nombre del canal y todo, para que puedan encontrar bien lo que es la frecuencia de, obviamente, conectados a ser, o sea, Conexión Adriana y Adi Luz Advancea. Muy feliz día, estamos en Escuela Adi Luz, a través de Conexión Adriana, Escuela Adi Luz, Tecnología Advancea. Las esperamos. Feliz día.